Muy buenos días, amigos y hermanos presentes en este día o en esta tarde. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para continuar con nuestro tema de esta serie de la trayectoria del Cordero de Dios. En esta tarde quiero leer en Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12. Y dice de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en el mismo capítulo 9 y verso 26 y 27 dice de la siguiente manera: de otra manera, 25 en adelante dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Quiero leer también en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29 en adelante, que dice de la siguiente manera. Este es Juan el Bautista hablando y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto yo vine bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien tú veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La trayectoria del Cordero de Dios.
En esta conferencia de esta ocasión, nuestro tema en la trayectoria del Cordero de Dios es el Cordero de Dios en el trono del Padre. El Cordero de Dios sentado en el trono del Padre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Cordero de Dios en el trono del Padre. Hemos estado viendo la trayectoria del Cordero de Dios. Y la trayectoria del Cordero de Dios la hemos visto desde la eternidad hasta la eternidad. Es una trayectoria establecida por Dios de eternidad a eternidad. Por esa causa aparece en el libro del Apocalipsis en muchísimas ocasiones. Y encontramos que este Cordero de Dios fue sacrificado, inmolado desde el principio del mundo. Así es que podemos ver que Dios en su programa tuvo este plan. Tuvo un cordero para el sacrificio por el pecado del ser humano cuando esto aconteciera. Porque Dios sabe todas las cosas. Ahora podemos ver que el Cordero de Dios tiene un libro. Y en este libro están escritos los nombres de todos los hijos de Dios, los cuales reciben al Cordero de Dios, y el sacrificio del Cordero de Dios los limpia de todo pecado. Pero también tenemos que entender que en ese libro del Cordero de Dios hay personas que no tienen escritos sus nombres. Y nunca podrán ser escritos en ese libro, ya que los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero están desde antes de la fundación del mundo. Dice también que los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero se maravillarán de la bestia y adorarán la bestia. Dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora podemos ver que hay personas escritas en ese libro y hay personas que no están escritas. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero? Los escogidos, los predestinados de Dios. De estas personas, el apóstol San Pablo, escribiendo en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, él dice, comenzando en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares
celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora ve usted que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, porque el Cordero de Dios lo encontramos desde antes de la fundación del mundo. Y dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora encontramos que este es un gran misterio del reino de Dios. Sigue diciendo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así es que nadie metió la mano para que usted fuera un hijo de Dios, para que su nombre fuera escrito en el libro de la vida del Cordero. Fue según la voluntad divina. Así es que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ese propósito. Así es que, viendo estos misterios del reino de los cielos, podemos ver que cada hijo de Dios, cada escogido, cada predestinado, viene también desde antes de la fundación del mundo con su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Así es que cada hijo de Dios viene de la eternidad, pertenece a la eternidad. Por esa causa, Job en una ocasión escuchó a Dios preguntándole algo muy importante. Dios le preguntó a Job en dónde él estaba cuando Dios estaba fundando la tierra, cuando las estrellas de Dios alababan a Dios, cuando los hijos de Dios se regocijaban. ¿Dónde estabas tú, oh Job? Job no le pudo contestar a Dios esa pregunta en esa ocasión. Job capítulo 38 dice, cuando Dios pregunta, dice Job capítulo 38, verso 4 en adelante, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Esa pregunta Dios
se la hizo a Job. Ahora los hijos de Dios vienen de la eternidad, de la casa de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes, pero hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, inmolado desde antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios se llevó a cabo todo este programa para luego materializarlo aquí en la tierra. Y cada hijo de Dios perteneciente a esa dimensión en donde Dios habita, pues hay 7 dimensiones. Tenemos aquí en la tierra en la cual nosotros vivimos, 3 dimensiones en las cuales nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en luz, materia y tiempo. Pero también está la 4ª dimensión, que es la dimensión de las ondas, en donde opera la radio y la televisión, la cual ha comenzado a ser descubierta por esta civilización, esta generación. Otras generaciones también entraron en el descubrimiento de ella e hicieron un sinnúmero de cosas con el conocimiento que tuvieron acerca de la 4ª dimensión. También el mundo generación antidiluviana tuvo también conocimiento de la 4ª dimensión y la utilizó. Y por esa causa podemos ver que ellos lograron un avance grande en la ciencia. Por eso también podemos ver todas las cosas que ellos hicieron, las cuales no pueden ser hechas por esta generación, porque todavía no han llegado a un conocimiento pleno de la 4ª dimensión. Hoy en día las personas se preguntan, los científicos se preguntan cómo pudieron colocar esas piedras enormes en esa gran pirámide de Egipto, porque con las maquinarias que hoy en día poseen los seres humanos no se pueden mover esas piedras. Ellos tuvieron un conocimiento científico, ellos tuvieron un conocimiento grande de algo que todavía no conoce esta generación. Y más, el que construyó esa pirámide fue un gran hombre conocido en la Biblia como Enoc. Le pueden llamar en la historia de esta pirámide de otro nombre, pero fue el profeta Enoc. Y luego dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Él, por la fe, pudo hacer las cosas que él hizo y desapareció. Fue raptado sin ver muerte. Él tenía esa fe, de la cual el Señor Jesucristo dijo: si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará,
y ninguna cosa será imposible. Ahora, conscientes de que los hijos de Dios pertenecen a la eternidad, a la casa de nuestro Padre Celestial. Por esa causa somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Así como cada hijo terrenal viene de la casa de su Padre terrenal y viene de su Padre, así cada hijo de Dios viene de la casa de nuestro Padre Celestial, de la dimensión en donde Dios habita. Y para que veamos dónde habita Dios, continuemos viendo las diferentes dimensiones que existen. Ya vimos la cuarta dimensión, que es la dimensión de las ondas, la dimensión en donde está trabajando la radio y la televisión, a través de la cual pasa la voz y las imágenes, y ahí permanecen latentes, y usted, para poder ver en esa cuarta dimensión esas imágenes o escuchar esas voces, usted necesita un radio para escuchar esas voces que son transmitidas a través de las emisoras, y para ver las imágenes que transmiten los canales de televisión necesita un televisor. Así podemos ver que todas las imágenes están ahí en esa cuarta dimensión. Por esa causa, la película de la vida de cada persona será pasada nuevamente en un tiempo asignado por Dios, en donde Dios le pedirá cuenta a cada persona. Así como queda grabada una película y se puede ver un sinnúmero de veces, aunque la persona haya muerto, así también queda grabada la vida de cada persona. Es la película de la vida de cada individuo que pisa este planeta Tierra. Ahora, continuando con las dimensiones, también tenemos la quinta dimensión. La quinta dimensión es el infierno, en donde van las personas que mueren sin Cristo, que mueren sin haber recibido al Señor Jesucristo como el sacrificio por el pecado. Por cuanto no lo recibieron, entonces tienen que ir al infierno y allí permanecer hasta el día de la segunda resurrección, que será después del milenio, para presentarse ante Dios y ser juzgados y luego ser echados en el lago de fuego, en donde han de desaparecer y nunca más habrá memoria de ellos. Los que no hayan recibido el sacrificio del Cordero de Dios. Esa quinta dimensión es la dimensión en donde estaban aquellas personas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Y por esa causa, cuando el Señor Jesucristo murió, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra y allí le predicó a las almas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, cuando se preparaba el arca en donde fueron salvas 8 personas, Noé y su familia. Ve usted de aquella generación tan grande de millones de personas, las cuales tenían sus religiones, las cuales decían que creían en Dios y todas estas cosas. Encontramos que solamente 8 personas escaparon del juicio del diluvio que vino y los destruyó a todos, excepto a Noé y su familia. Noé
y su familia conocían el sacrificio correspondiente para aquel tiempo, para cubrir el pecado. Por esa causa, cuando Dios miró sobre la tierra, solamente vio a una persona justa, a Noé, porque Noé conocía el gran misterio de este Cordero de Dios en su trayectoria, y él sabía que aunque este Cordero de Dios no estaba todavía manifestado en este planeta Tierra, no se había hecho carne para morir, derramar su sangre y limpiar a todos los hijos de Dios de todo pecado y quitar el pecado del mundo, él sabía llevar a cabo el tipo y figura de ese Cordero de Dios. Él sacrificaba un cordero en tipo y figura del Cordero de Dios que vendría algún día para quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, por la fe, él llevaba a cabo ese sacrificio en beneficio de él y de su familia. Por lo tanto, fue encontrado justo delante de Dios porque tuvo el tipo y figura del Cordero de Dios. El Cordero de Dios en su trayectoria estaba en el tiempo de Noé en tipo y figura, y Noé tenía ese Cordero de Dios en tipo y figura. ¿Y dónde está el Cordero de Dios? Aunque sea en tipo y figura, ahí está la misericordia de Dios para las personas que pueden ver y seguir y estar donde está el Cordero de Dios. La misericordia de Dios alcanza a esa persona. Ahora encontramos que hubo religiones en aquel tiempo, y como en todos los tiempos, cada una cree en Dios a su manera, según la teología que cada una tiene y sigue, conforme a como sus maestros le enseñan. Pero hay una revelación celestial, y por esa revelación celestial, los hijos de Dios, en cada edad y en cada dispensación, han seguido y han visto al Cordero de Dios en su trayectoria y han recibido ese Cordero de Dios como el sacrificio, como su sacrificio por el pecado. Ahora, las personas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé murieron en el diluvio, y sus almas y sus espíritus pasaron a la quinta dimensión, al infierno, en donde también en la parábola del Señor Jesucristo, del rico y Lázaro, encontramos al rico en el infierno, en la quinta dimensión. Ahora el Señor Jesucristo, cuando murió, ya hemos visto, descendió a las partes más bajas de la tierra, allí al infierno, y allí les predicó a estas personas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Y luego salió del infierno, pasó al seno de Abraham, al paraíso, en donde le estaban esperando aquellas personas que habían llevado a cabo el sacrificio del Cordero de Dios en tipo y figura, en aquellos corderos que ellos sacrificaban por el pecado, y que la sangre de esos corderos los cubría del pecado, pero no les quitaba el pecado, porque el que quitaba el pecado del mundo era el Cordero de Dios,
el Señor Jesucristo, cuando estuviera aquí en la tierra, encarnado, y llevar a cabo este sacrificio. Entonces el pecado de todas estas personas que estaban en el paraíso sería quitado totalmente, y entonces podrían pasar a la presencia de Dios sin pecado, porque nadie se puede presentar en la presencia de Dios, en el frente al trono de Dios, en el trono de Dios, a menos que su pecado no haya sido quitado. Y solamente el Cordero de Dios es el que puede quitar el pecado con su sangre preciosa. Por esa causa, a través de la Biblia del Antiguo Testamento, usted encuentra estos sacrificios de corderos por el pecado. Y las personas que llevaban a cabo estos sacrificios lo llevaban a cabo por la fe, creyendo firmemente que eso funcionaba, porque Dios así lo estableció, y ellos podían ver al Cordero de Dios en su trayectoria, en tipos y figuras, en medio del pueblo de Dios. El Cordero de Dios estaba reflejando en esos corderos que fueron escogidos para ser sacrificados. Esos corderos que fueron escogidos tuvieron el privilegio de ser tipos y figuras de el Cordero de Dios. Un privilegio muy grande que ellos tuvieron. Y no es de extrañar que algún día esos corderos aparezcan en la eternidad, porque fueron tipos del Cordero de Dios. Ahora hemos visto este programa del Cordero de Dios. Lo hemos visto a través de los tipos y figuras. Lo hemos visto en la eternidad, en donde fue diseñado este programa de redención con el Cordero de Dios para nuestro regreso a la vida eterna. Hemos visto cómo este Cordero de Dios en su trayectoria se ha movido desde la eternidad. Ha pasado también por la dimensión del tiempo, en los tipos y figuras, y también cuando se hizo carne aquí en la tierra. Lo vimos aquí muriendo en la cruz del Calvario, en esta dimensión terrenal. Luego lo hemos visto allá en la quinta dimensión, en el infierno, dando testimonio del programa divino, no para salvación de aquellas personas que fueron rebeldes, sino dando testimonio del mensaje que Noé creyó, el mensaje en donde él tenía ese Cordero de Dios en tipo y figura. Pero allí en el infierno aquellas personas no tenían el Cordero de Dios, porque ellos no lo habían hecho en tipo y figura en la tierra, no habían hecho el sacrificio del Cordero de Dios, el cual quitaría el pecado del mundo. Por lo tanto, él no podía quitar el pecado de aquellas personas, él no podía sacar a aquellas personas del infierno, tenían que permanecer allí. El Señor Jesucristo salió, pero con él no salieron del infierno las personas que allí se encontraban, ni siquiera Judas Iscariote, que en una ocasión fue discípulo del Señor cuando estuvo sobre la tierra. Así es que encontramos que Jesús pasó al paraíso. El paraíso es otro mundo, otra dimensión. Encontramos que pasó al paraíso y allí Él tomó a aquellos santos que estaban esperando en Él, pues con su sacrificio fueron limpiados de todo pecado, y el domingo de resurrección se levantó y se levantaron con Él
aquellos santos del Antiguo Testamento, los cuales habían sacrificado al Cordero de Dios en tipos y figuras. Y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén, ya resucitados. Y el Señor también apareció a sus discípulos por 40 días y luego ascendió al cielo. Ahora hay una sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso, en donde van los hijos de Dios, los cuales tienen al Cordero de Dios, los cuales han recibido el sacrificio del Cordero de Dios y han sido limpios de todo pecado, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, no hay razón para que un hijo de Dios tenga que ir al infierno, porque allí van las personas que no tienen al Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo. El Cordero de Dios es la solución al pecado. Por eso encontramos también allá en el huerto del Edén al Cordero de Dios en su trayectoria. Cuando Dios vistió a Adán y a Eva con pieles, tuvo que morir un animalito. Aquel animalito que murió fue tipo y figura del Cordero de Dios. Aquel corderito que murió para dar sus vestiduras, sus pieles a Adán y a Eva, es el Cordero de Dios en tipo y figura, allá en el Génesis, en el huerto del Edén, como la solución para ellos. Luego encontramos que por la fe también Abel sacrificó un cordero y ofreció a Dios un sacrificio, una ofrenda más excelente que la de Caín, el cual trajo de los frutos del campo para presentarlo a Dios en un altar que hizo. Pero Abel trajo un corderito, lo inmoló y lo presentó delante de Dios. Para la vista humana, para la sabiduría humana, pareció más hermoso lo que Caín trajo delante de la presencia de Dios. Del campo se traen muchas cosas hermosas, muchos frutos del campo y hasta flores. Pero Caín trajo un corderito y lo degolló, lo inmoló y lo presentó en el altar delante de Dios, en el altar que levantó Abel. Y aunque no es algo muy agradable ver a una persona matando un corderito y escuchar a ese corderito gimiendo porque está muriendo delante de Dios, fue agradable, porque ese cordero que sacrificó Abel era tipo y figura del Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por esa causa tenemos que entender una cosa: no importa cómo las personas vean las cosas, lo que importa es cómo Dios ve las cosas que nosotros hacemos. Cómo Dios ve lo que los seres humanos le ofrecen a Dios.
los demás seres humanos pueden ver las cosas muy bonitas, las cosas que le ofrecen acá o allá o en algún otro lugar y ser aceptables ante la vista de los seres humanos. Pero sin embargo, eso puede ser rechazado por Dios ante la vista de Dios, como fue rechazada la ofrenda que trajo Caín, porque no le podemos ofrecer a Dios algo que no sea de acuerdo a su programa. Y por el pecado, Dios no acepta otra cosa sino al Cordero de Dios, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y por eso, en tipo y figura, se tenía que llevar a cabo el sacrificio de un cordero literal, porque era tipo y figura del Cordero de Dios. Ninguna otra cosa funcionaba delante de Dios. Aunque llevar a cabo un sacrificio así, ante la vista de los sabios de este mundo, podía verse algo desagradable. Pero no importa lo desagradable que se vea ante la vista humana, lo importante es que se vea agradable ante la vista de Dios. Porque no estamos para agradar a los hombres, sino a Dios. Y cuando servimos a Dios, servimos para agradar a Dios y no a los hombres. No estamos buscando las cosas bonitas para ofrecérselas a Dios, sino las cosas que Él ha establecido en su palabra, que debemos ofrecerle a Él, porque son las únicas que Él acepta, porque Él las ha establecido. Él no acepta otra cosa en la redención. Él no acepta otra cosa para quitar el pecado, sino al Cordero de Dios. Y a través de la trayectoria del Cordero de Dios lo hemos visto. Así es que vean ustedes lo importante que es el Cordero de Dios en el programa divino. Es lo más importante, es el personaje más importante de toda la Biblia. Y ese Cordero de Dios es el Señor Jesucristo. El Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Ya lo hemos visto, que vino de la eternidad. La eternidad. Ahora ya hemos estudiado 6 dimensiones. La sexta, el paraíso, en donde están las personas que han muerto creyendo en el Cordero de Dios y en su sacrificio. Ellos están en el paraíso actualmente, los creyentes, los escogidos, los hijos de Dios del Nuevo Testamento. Ellos están esperando una visita del Cordero de Dios al paraíso. Así como los santos del Antiguo Testamento estaban esperando en el paraíso la visita del Cordero de Dios, el cual pasó por el paraíso 2000 años atrás aproximadamente, y luego resucitó el día de resurrección. Ahora tenemos otra dimensión, es la séptima dimensión. Esa es la dimensión en donde Dios habita. Es esa dimensión en donde Dios se mueve. Dios vive
en esa dimensión. Por esa causa, cuando han enviado estos cohetes con personas dentro y han viajado hacia otros lugares y aún hacia otros planetas, no han visto a Dios, porque estos cohetes solamente han podido viajar a través de la dimensión visible, pero no han podido viajar a otra dimensión, y menos a la séptima dimensión, en donde habita Dios, en donde está el trono de Dios, en donde se vive en eternidad. Esa dimensión eterna es la dimensión de la cual nosotros hemos venido. Nosotros estábamos en Dios y Dios está en la eternidad, en la séptima dimensión. Y por esa causa, el Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y nos limpió de todo pecado. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Habrá un regreso a la séptima dimensión de la casa de nuestro Padre Celestial, conforme al programa de Dios. Nosotros hemos venido de la eternidad. Hubo un problema en el huerto del Edén, el cual sacó a los hijos de Dios de la eternidad. Pero el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, lleva a cabo el programa de redención. Redimir significa volver al lugar original. Él es nuestro Redentor. Él es el que nos regresa a nuestro lugar de origen. Nos regresa a la vida eterna. Por lo tanto, el programa de redención, el programa de regreso a la vida eterna para los hijos de Dios, lo lleva a cabo el Cordero de Dios. Ahora, veamos al Cordero en otra etapa de su trayectoria, porque ya lo hemos visto en diferentes etapas. Lo vimos desde antes de la fundación del mundo, inmolado. Todo esto lo vimos en la mente de Dios, donde fue hecho ese programa, y luego lo vimos en tipos y figuras en el Antiguo Testamento, y luego lo vimos materializado, hecho carne, y lo conocimos por el nombre del Señor Jesucristo, y hemos visto su sacrificio en la cruz del Calvario. También lo hemos visto pasando a la quinta dimensión, y luego lo vimos pasando a la sexta dimensión, al paraíso, y en esta ocasión lo veremos pasando a la séptima dimensión. Antes de pasar a la séptima dimensión, él hizo una visita de 40 días aquí a esta dimensión terrenal y le apareció a sus discípulos. Pero les dijo: tengo que marcharme, porque él tenía en su trayectoria un programa, una obra para llevar a cabo en la séptima dimensión. Y el apóstol San Pablo, teniendo un conocimiento claro de ese programa divino, él dijo lo que aconteció cuando el Señor ascendió al cielo. En el libro de los Hechos dice que estando el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, los cuales en aquella ocasión el grupo que estaba con él era un grupo como de 500 personas, los cuales lo vieron ascender al cielo. Dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo
1. Libro de los Hechos, capítulo 1, comenzando en el verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzando desde el comienzo, desde el principio de la tierra, desde Jerusalén, desde el Medio Oriente y hasta lo último de la tierra, hasta el occidente, la tierra de América. Así como el sol sale para alumbrar la tierra en el este, comienza su trayectoria en el este y luego termina su labor en el oeste, en la tarde. Sigue diciendo: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora podemos ver a Jesús siendo raptado, arrebatado al cielo. Él pasó a la séptima dimensión, a la dimensión en donde Dios habita, a la dimensión en donde está el trono de Dios. Por esa causa, el apóstol San Pablo dice en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, capítulo 1 y capítulo 8, verso 1 y 2, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora podemos ver que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, y por esa causa dice el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 7 en adelante, y capítulo 7 y verso 11 en adelante, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y sigue diciendo: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora podemos ver al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, en su trayectoria, ascendiendo, subiendo al cielo, subiendo a la séptima dimensión, entrando al templo que está en el cielo y sentándose en el trono del Padre para llevar a cabo una obra en el trono del Padre. Podemos ver al Cordero de Dios en el trono del Padre. Por eso él dijo en Apocalipsis, capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo,
a la séptima dimensión, se sentó en el trono del Padre. Muchas personas no saben, no comprenden por qué el Señor Jesucristo, luego de resucitar, se tuvo que ausentar físicamente de este planeta Tierra. No entienden por qué el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Él tuvo que ascender al cielo porque en el templo que está en el cielo, en el trono de Dios, se requería que se sentara un ser humano, un hombre, pero un hombre que no tuviera pecado, un hombre que su sangre pudiera quitar el pecado del mundo, un hombre que no hubiera venido como los demás seres humanos mortales, que no hubiera venido por la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina. Y este hombre se encontraba en la tierra, había muerto, había resucitado, estaba con sus discípulos, pero a los 40 días él tuvo que ascender al cielo para ocupar el lugar prominente en el trono de Dios. Y ahí, en el trono de Dios, en el trono de intercesión, en el lugar santísimo. Por esa causa usted encuentra que cuando Dios se reveló a Moisés para la construcción de un tabernáculo, de un templo, Dios le mostró en el cielo, allí le mostró un templo, le mostró un diseño. Moisés estaba viendo en otra dimensión cuando se encontraba en el monte Sinaí. En el monte Sinaí estaba manifestándose otra dimensión. Por eso allí estaba Dios manifestado. Allí en el monte estaban ángeles de Dios. Allí estaba otra dimensión celestial manifestada. Y Moisés pudo entrar a esa dimensión, pudo ver en esa dimensión. Y Dios le mostró un modelo, le mostró el modelo de un tabernáculo. Y le dijo a Moisés, tú haz un tabernáculo y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Porque ese modelo que le fue mostrado a Moisés para ser construido era un modelo conforme al templo que está en el cielo. Moisés pudo ver el templo que está en el cielo también. Y en ese templo que Moisés estaría construyendo, estaba siendo reflejado el templo que está en el cielo. Por esa causa, ese templo tendría atrio, tendría también lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaría el arca del pacto, y dentro del arca del pacto estarían las tablas de la ley, también la vara de Aarón que reverdeció, y también en una urna de oro el maná que fue escogido por Moisés para ser preservado en el lugar santísimo, en el arca del pacto, en donde ese maná no se podía corromper, en donde ese maná permanecía, y solamente el sumo sacerdote podía ver ese maná, porque era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y no podía entrar sin sangre, tenía que entrar con la sangre de el sacrificio, de la expiación que se llevaba a cabo una vez al año, el día 10 del mes 7, el mes séptimo. En el día 10 se llevaba a cabo la expiación por el pecado, y el sumo sacerdote tomaba la sangre de ese sacrificio y entraba a ese lugar santísimo con esa sangre. Y si no entraba con sangre, el sumo sacerdote moría en el lugar
santísimo. Él tenía en su vestidura unas campanitas, y el pueblo, cuando veía que el sumo sacerdote entraba, el pueblo guardaba silencio, esperando que Dios aceptara la sangre de ese sacrificio y el pecado del pueblo fuera cubierto, y así el pueblo recibiera el perdón. Pero si el sumo sacerdote se detenía, el pueblo se ponía muy nervioso, porque de ese sacrificio, de esa expiación, dependía el perdón para el pueblo de Dios. Si no era aceptado ese sacrificio y el sumo sacerdote moría, entonces en el lugar santísimo, en el arca del pacto, que es el trono de Dios, el trono del Padre, no había sangre. Y cuando no hay sangre en el lugar, en el trono de el sacrificio, o sea, en el trono de la expiación, en ese lugar de intercesión, entonces no hay intercesión por el pecado del pueblo. Si no se colocaba sangre ahí, en ese trono de intercesión en el arca del pacto, si no aparecía el sumo pontífice con la sangre de la expiación, entonces se convertía ese lugar de intercesión, ese lugar se convertía en un trono de juicio. Y entonces el pecado de cada persona del pueblo de Dios sería visto por Dios, y la paga del pecado es muerte. Y entonces los juicios divinos tenían que venir aún sobre el pueblo de Dios. Por esa causa se llevaba a cabo el sacrificio, la expiación, una vez al año, el día de la expiación por el pecado del pueblo, para la reconciliación del pueblo con Dios. No había reconciliación con Dios sin la expiación, la cual se llevaba a cabo, y la sangre de esa expiación era llevada al lugar santísimo, al arca del pacto, por el sumo sacerdote. Y vean ustedes que sobre el arca del pacto estaba la cubierta del arca del pacto, y sobre esa cubierta estaban dos querubines, uno frente al otro, mirándose el uno al otro y mirando hacia el arca del pacto, y con sus alas se tocaban el uno al otro. Y en medio del arca del pacto y en medio de los dos querubines estaba la Shequina, Dios manifestado. El día que Moisés dedicó el tabernáculo, ese día entró Dios en una nube y pasó por el atrio, por el lugar santo, y luego entró al lugar santísimo y se colocó sobre el arca del pacto en medio de los dos querubines. Aquel pilar de fuego, aquella luz, estaba allí manifestada, y cuando Moisés entraba, Dios hablaba con Moisés desde el arca del pacto, de medio de los dos querubines. Dios le dijo a Moisés que él se manifestaría a él de medio de los dos querubines. Y el mensaje para el pueblo hebreo saldría
del templo de Dios, del lugar santísimo, de medio de los dos querubines. Así es que ese tabernáculo que Moisés levantó en el desierto era tipo y figura del templo que está en el cielo. Y ese lugar santísimo es tipo y figura del lugar en donde Dios habita. Y ese lugar, el arca del pacto en donde Dios se colocó, es el trono de Dios, tipo y figura del trono de Dios en el cielo. Y estos dos querubines en el cielo son tipo y figura de los dos grandes arcángeles, Gabriel y Miguel. Y en el cielo se requería la sangre de el Cordero de Dios, y se requería que fuera colocada, presentada esa sangre en el trono de Dios, en ese lugar, para hacer intercesión por los seres humanos, por los hijos de Dios. Había llegado el tiempo en que Dios pediría cuenta a los seres humanos. En el programa divino hay tiempo para todo. En el tiempo de Noé, la humanidad también había llegado a ese ciclo divino en el cual Dios le pide cuenta al ser humano, y en donde Dios ve el pecado de los seres humanos. Por eso dice en Génesis que Dios miró la tierra, miró los seres humanos y vio que el continuo pensar y el continuo intento del corazón del ser humano era de continuo al mal. Dios vio el pecado de los seres humanos, pues ellos no tenían ese Cordero de Dios en tipo y figura. Solamente encontramos que una persona lo tenía. Por eso dice, pero Noé halló gracia delante de Dios, porque cuando Dios miró a Noé, vio que Noé llevaba a cabo el sacrificio del Cordero de Dios en tipo y figura, en un cordero que él sacrificaba. Y entonces Noé fue llamado pregonero de justicia. La sangre del cordero que Noé sacrificó lo cubrió de todo pecado, y él también sacrificaba por sus hijos un cordero, porque era la única medicina para que Dios no pudiera ver el pecado del ser humano. Ahora, la generación del tiempo de Noé antediluviana había llegado al ciclo divino del juicio de Dios. Y en el trono de Dios no había sangre por el pecado de la raza humana. Por lo tanto, la situación requería la destrucción de la raza humana. Eso fue lo que dijo Dios: raeré de la tierra todo ser viviente, animales, aves de los cielos y seres humanos también. Pero gracias a Dios que a través de la trayectoria de la raza humana, siempre, aunque sea un solo ser humano, ha seguido y ha visto la trayectoria del Cordero de Dios. ¿Ve usted tan importante que es lo importante que es la trayectoria del Cordero de Dios? Esa era la diferencia entre Noé y los demás seres humanos. Esa era la diferencia entre lo que creía Noé, el mensaje
que Noé tenía y el mensaje que tenían las religiones de aquel tiempo. Porque hubo muchas religiones, como también hoy en día hay muchas religiones. Pero también para hoy en día está anunciado el juicio de Dios. De eso hablaremos en otra ocasión y veremos por qué está anunciado el juicio de Dios y por qué tiene que caer el juicio de Dios sobre la raza humana. Y probaremos que será un juicio justo delante de Dios y delante de los hijos de Dios y delante de las huestes celestiales. Aquí mismo en la Biblia dice que los juicios de Dios son justos. Por lo tanto, los juicios de Dios, cuando vengan sobre la tierra, serán justos, porque para ese tiempo la raza humana estará desprovista de sacrificio en el trono de intercesión en el cielo. Y eso lo estudiaremos más adelante y veremos cuándo es quitado ese sacrificio, ese Cordero de Dios del trono que está en el cielo, y entonces tiene que venir el juicio divino. Ahora encontramos en esta ocasión al Cordero en el trono del Padre, el trono de intercesión, en donde no pudo entrar ningún sumo sacerdote según el orden de Aarón. Ningún sacerdote o sumo sacerdote de la descendencia de Leví, ninguno de ellos podía entrar al lugar santísimo que está en el cielo. Ninguno podía llegar al trono de Dios. Solamente llegaban al lugar santísimo del templo que estaba aquí en la tierra, que era tipo y figura del que está en el cielo. Ahora, la sangre del Señor Jesucristo ya había sido derramada, la sangre que tenía que ser llevada al lugar santísimo, a el trono que está en el cielo. Por lo tanto, el sumo sacerdote no podía tomar la sangre del Señor Jesucristo para colocarla en el lugar santísimo del templo que hizo Salomón o el que hizo Moisés, porque esa sangre tenía que ser llevada al templo que está en el cielo, pues ya había terminado la primera dispensación. Como ya había terminado la primera dispensación, el templo que estaba en la tierra ya no tenía funciones en favor del pueblo de Dios. Por esa causa el velo del templo se rasgó la tarde en que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y se abrió el camino para el templo que está en el cielo, para que los hijos de Dios ya no dependieran del templo terrenal que estaba en Israel, en la tierra de Israel, en Jerusalén, sino que dependieran del templo que está en el cielo, que no dependieran del sumo sacerdote terrenal según el orden de Aarón, sino que dependieran del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que había ascendido al cielo con su propia sangre y se había presentado ante la presencia de Dios y se había colocado en el trono de intercesión, y allí colocó su propia sangre por el pecado de cada hijo de Dios que vive o que haya vivido o que viviría en este planeta Tierra. Y como sumo sacerdote, con su propia sangre y su intercesión,
y ha estado durante el tiempo de las edades de la iglesia gentil sentado en el trono del Padre, en el lugar de intercesión, haciendo intercesión con su propia sangre por cada uno de los hijos de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, los cuales están escritos para recibir la redención por la sangre del Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sentado en el trono de intercesión, en el trono del Padre, haciendo intercesión por todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Durante 7 etapas o edades de la iglesia gentil, el Señor Jesucristo ha estado en el trono del Padre, en el trono de intercesión, y por esa causa el juicio divino no ha podido caer sobre la tierra en toda su plenitud, porque hay sangre en el propiciatorio, allá en el cielo, en el templo que está en el cielo, en el trono de Dios. Y cuando Dios ha mirado a los seres humanos en este planeta Tierra, los ha mirado desde su trono, y en su trono, el trono del Padre, está el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, con su sangre intercediendo. Por esa causa Dios ha visto la raza humana a través de la sangre del Señor Jesucristo, y por esa causa ha enviado sus bendiciones sobre los seres humanos. Durante 2000 años aproximadamente, el Cordero de Dios ha estado reflejando su obra que ha estado llevando a cabo en el cielo, la ha estado reflejando aquí en la tierra, y ha estado llevando a cabo una gran obra en esta tierra, que es producto de la obra que ha estado llevando a cabo en el cielo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esa obra que él ha estado llevando a cabo en la tierra, la ha estado llevando a cabo en su iglesia. Su iglesia, su cuerpo místico, ha estado pasando también por una trayectoria, por 7 etapas, que son los 7 candeleros de oro. Y ahí en esas etapas de la iglesia, representadas estas etapas en las 7 iglesias que existieron literalmente en Asia Menor. En cada una de esas iglesias se manifestaron ciertas características que estarían en la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por su trayectoria desde el comienzo hasta este tiempo final. Y por eso están representadas estas etapas en 7 iglesias. Y estas 7 etapas de la iglesia del Señor es una sola iglesia pasando por 7 etapas, las cuales fueron reflejadas en 7 iglesias de Asia Menor. Ahora dice el Apocalipsis capítulo 1 verso 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Ahora es el siguiente: las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias,
Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora vean cómo se tipificó allá en estas 7 iglesias y 7 ángeles mensajeros, los ángeles mensajeros de las 7 etapas de la iglesia gentil. Y encontramos que durante esas etapas de la iglesia gentil, el Señor Jesucristo ha estado llevando a cabo la obra de Cordero de Dios y de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el cielo y reflejándolo aquí en la tierra. Por esa causa el cuerpo místico del Señor Jesucristo también es el templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, es el que ha estado construyendo este templo espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y la ha estado construyendo con el mismo modelo, de acuerdo al modelo del templo que está en el cielo. Por esta causa, el Señor Jesucristo, así como se ha movido en el cielo en su obra de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y también como Cordero de Dios, con su sacrificio, con su propia sangre, haciendo intercesión por cada uno de los hijos de Dios, se ha movido aquí en este planeta Tierra a través de 2000 años, manifestándose por medio de cada uno de los 7 mensajeros de las 7 etapas de la iglesia gentil, y se ha manifestado como Cordero de Dios y como sumo sacerdote, haciendo intercesión y llamando a todos sus escogidos, llamándolos y mostrándoles el sacrificio del Cordero de Dios, que fue hecho aquí en la tierra y fue llevado al cielo, al trono del Padre. Ese sacrificio fue colocado allí en el trono del Padre, y Él ha estado haciendo intercesión en el trono del Padre por cada uno de los hijos de Dios, y ha estado llamando a los hijos de Dios. ¿A dónde los ha estado llamando? Los ha estado llamando a el sacrificio, a la expiación que quita el pecado de cada uno de los hijos de Dios. Sin ese sacrificio del Cordero de Dios, ningún hijo de Dios puede llegar a la presencia de Dios. Ningún hijo de Dios puede ser libertado del pecado original. Ningún hijo de Dios puede recibir la liberación del pecado, pero la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sentado en el trono del Padre en el cielo, haciendo intercesión por cada uno de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Hemos visto el motivo por el cual el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, tuvo que ascender al cielo, tuvo que ascender a la 7ª dimensión, tuvo que ascender al templo que está en el cielo, y tuvo que entrar al lugar santísimo con su propia sangre, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, pues Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo y Rey de Salem, Rey de paz. Ese ministerio del Rey de paz y
del sacerdote de Dios es el ministerio del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios. El Melquisedec del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento, haciendo intercesión en el trono del Padre por cada uno de los hijos de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta ocasión lo vemos sentado en el trono del Padre. He aquí el Cordero de Dios sentado en el trono del Padre, llevando a cabo la obra maravillosa de intercesión por cada uno de los hijos de Dios. En la próxima conferencia continuaremos hablando del Cordero de Dios en su trayectoria y lo veremos saliendo del trono de intercesión. Lo hemos visto en esta ocasión en el trono de intercesión, sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesión por cada uno de los hijos de Dios durante las edades de la iglesia gentil. Su obra la ha llevado a cabo, utilizando a sus mensajeros, sus ángeles mensajeros, trayéndole a los hijos de Dios el mensaje correspondiente para cada edad. Pero cuando termina la segunda dispensación y termina su obra como Cordero de Dios y termina su obra en el lugar de intercesión, entonces el Cordero se levanta del trono de intercesión, da un paso hacia adelante en su trayectoria para llevar a cabo una obra nueva en una nueva dispensación. Los cambios de edades y dispensaciones no han sido comprendidos por las religiones terrenales. No entendieron estos cambios las religiones del tiempo de Noé. Y vino el diluvio y se los llevó a todos porque pensaban que todo continuaría en la misma forma en que estaban las cosas. Pero no fue así. En el tiempo de Jesús tampoco comprendieron que hubo un cambio de dispensación. El sumo pontífice estaba muy tranquilo predicando el mensaje de la primera dispensación de la ley y no podía comprender que estaba comenzando una nueva dispensación con el Cordero de Dios en su trayectoria. Y ellos desearon continuar en la trayectoria del Cordero que tenían en tipos y figuras en el Cordero que ellos sacrificaban. Pero ya estaba el Cordero de Dios en carne humana. Una nueva dispensación estaba comenzando cuando fue bautizado este Cordero de Dios, y el sumo pontífice con los líderes religiosos de aquel tiempo no pudo comprender que estaba comenzando un nuevo ciclo divino con el Cordero de Dios en su trayectoria. Así es que ellos perdieron la bendición que Dios envió, pero los gentiles la recibieron cuando recibieron al Cordero de Dios en su obra de sacrificio y también como sumo sacerdote. Ahora estamos en un tiempo muy importante. Estamos en un tiempo de un cambio de dispensación. Y siempre los cambios de edades han sido problemáticos porque los que han entendido han caminado hacia adelante, y también así ha sido en los cambios de dispensaciones.
los que han entendido por revelación divina, han caminado hacia adelante, han recibido al mensajero que Dios ha enviado con ese mensaje que revela ese programa divino que está comenzando, y han caminado hacia adelante siguiendo al Cordero de Dios en su trayectoria, en su nueva etapa o nueva obra. Estamos en un tiempo de cambio de dispensación. Así es que, estando en un tiempo de cambio de dispensación, tenemos que entender muy bien la trayectoria del Cordero, y tenemos que entender la etapa del Cordero de Dios en este tiempo final, la etapa que le corresponde llevar a cabo. Tenemos que entender esa etapa, tenemos que verlo manifestado en esa etapa, y tenemos que recibirlo en esa etapa para poder recibir el beneficio de la obra que Él lleva a cabo en esa nueva etapa de la trayectoria del Cordero de Dios. Estamos en un tiempo tan grande y tan importante que es un tiempo paralelo al tiempo de Noé y al tiempo del Señor Jesucristo. Así es que estemos atentos al Cordero en su trayectoria para recibir las bendiciones del Cordero de Dios en su obra correspondiente a este tiempo final en que nosotros estamos viviendo. En esta mañana o en esta tarde y en esta conferencia, la trayectoria del Cordero de Dios, yo les muestro y les digo: he aquí el Cordero de Dios sentado en el trono del Padre, el trono de intercesión. Hemos visto la obra que Él hace en ese trono de intercesión. Hemos visto el por qué la Tierra, el planeta Tierra y los habitantes de esta Tierra no han sido destruidos totalmente, porque el Cordero ha estado allí sentado con su propia sangre haciendo intercesión por los escogidos que han estado viviendo en la Tierra a través de las edades. Esa ha sido la causa por la cual este planeta Tierra no ha sido destruido. Pero viene un juicio divino, y lo vamos a ver en la trayectoria del Cordero de Dios antes que acontezca este juicio divino. Y así, cada hijo de Dios tener la oportunidad de escapar de los juicios de Dios que van a ser derramados sobre la tierra. Todo esto será algo inconcebible a la mente humana, como siempre hemos visto a través de la trayectoria del Cordero, que ha sido algo inconcebible a la mente humana, la trayectoria del Cordero en cada una de las etapas en que Él ha estado manifestado. Porque no es algo concebido por la mente humana, sino por la mente divina. Y viene revelado a cada hijo de Dios en este tiempo final, conforme a la promesa divina. Porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. El Cordero de Dios en el trono del Padre. En la trayectoria del Cordero de Dios, Él también ha dicho que Él tiene un trono. No es el trono del Padre, sino el trono del Cordero. Y Él ha dicho: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ve usted a dónde nos llevará el Cordero en su trayectoria? A su propio trono, para que nos sentemos con Él en su trono. Pero eso todavía no lo vamos a ver, sino que lo veremos en el estudio que tendremos más adelante, y luego lo veremos más adelante cuando estemos reinando con el Señor. La trayectoria del Cordero de Dios es la trayectoria más hermosa de un ser humano, de una persona, de la persona del Señor Jesucristo, al cual amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, porque Él nos amó a nosotros primero y se dio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y se sentó a la diestra de Dios, en el trono de Dios, con su sangre, para hacer intercesión por cada uno de nosotros. No hay historia más hermosa que la historia del Cordero de Dios en su trayectoria. Todavía no está completada la historia del Cordero de Dios, porque todavía faltan cosas por ser hechas por el Cordero de Dios, pero son tan reales como si ya las hubiera hecho, porque fueron hechas en la mente de Dios cuando Dios diseñó la trayectoria del Cordero de Dios. Así es que podemos ver a través de la trayectoria del Cordero de Dios las cosas que ya Él ha hecho, las cosas que Él está haciendo y las cosas que Él hará en el futuro. Y todo lo que vemos en la obra que Él lleva a cabo es que todo es en favor de todos los hijos de Dios que han venido de la eternidad para nuestro regreso a la vida eterna. Así es que este Cordero de Dios que hemos visto a través de la trayectoria del Cordero de Dios es nuestro Cordero, es nuestra expiación, la expiación por el pecado de los hijos de Dios. No presentamos ante Dios nuestra propia justicia, no presentamos ante Dios nuestras obras para justificarnos ante Dios, sino que presentamos ante Dios el Cordero de Dios que murió por cada uno de nosotros, y decimos: la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque es el Cordero de Dios, la expiación por el pecado. Bueno, este tema, el Cordero de Dios en el trono del Padre, ha sido un tema muy importante para cada uno de nosotros, porque hemos visto la obra del Señor Jesucristo, el por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario y por qué tuvo que ascender al cielo. Hemos visto al Cordero de Dios en el trono del Padre, y hemos visto la obra que Él ha llevado a cabo allá en el cielo, y hemos visto la obra que ha llevado a cabo aquí en la tierra. Y le damos gracias a Dios por este Cordero
que Él ha enviado en esta trayectoria divina, cumpliendo cada paso del programa divino a su tiempo, y cumplirá también a su tiempo todo lo que falta por ser cumplido por el Cordero de Dios en su trayectoria. Y nosotros solamente podemos hacer y decir una cosa. Cuando Juan el Bautista dijo delante de dos de sus discípulos, «He aquí el Cordero de Dios», los dos discípulos de Juan se fueron de Juan y siguieron al Cordero de Dios. Y no estaba mal que se le fuera la gente a Juan, aunque Juan era un profeta. Pero allí estaba uno mayor que Juan. Allí estaba el Cordero de Dios, que es el único al cual los hijos de Dios deben seguir todo el tiempo. Y deben seguir al Cordero de Dios en su trayectoria, en el tiempo en que cada hijo de Dios está viviendo. Así es que podemos ver estas cosas y podemos hacer como hicieron ellos. Ellos siguieron al Cordero y nosotros, en el tiempo en el cual nosotros vivimos, no podemos hacer otra cosa ni decir otra cosa, sino solo seguir al Cordero en su trayectoria, en la obra que corresponde para este tiempo final. ¿Y saben ustedes una cosa? Que no solamente nosotros seguiremos al Cordero, sino que les voy a decir y les voy a mostrar a otro grupo de personas que también están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Dice, verso 1 en adelante: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque tienen al Cordero y siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos verán al Cordero en su trayectoria en este tiempo final y lo reconocerán en su trayectoria y lo recibirán y lo seguirán. Pero primero nos toca a nosotros verlo en su trayectoria en este tiempo final, recibirlo y seguirlo por donde quiera que va en su obra, en su trayectoria.
Así es que no podemos hacer otra cosa sino seguir al Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio de la creación. No podemos hacer otra cosa sino escuchar al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, en este tiempo final, el cual en este tiempo final dice en Apocalipsis 22 y verso 16, yo Jesús, el Cordero de Dios, escuchen lo que dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El Cordero de Dios en su trayectoria, en este tiempo final, envía a su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El Cordero de Dios sentado en el trono del Padre. Dios nos continúa bendiciendo con todas las bendiciones del trono del Padre y del trono del Cordero de Dios. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta tarde esta parte nuestra. Dios les continúa bendiciendo con todas las bendiciones de la primogenitura.